Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una ensalada de brócoli estilo César. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta un poco peculiar. Os digo que es peculiar porque voy a utilizar el brócoli para preparar una ensalada. Y esto es una receta que yo creo que en la mayoría de las casas es muy poco habitual. Bueno, yo ya os he enseñado una receta en concreto con el tallo del brócoli para que la preparéis tipo ensalada, como si fuese un carpaccio, cortándolo finito, que está delicioso. Y os dejo, por supuesto, por aquí arriba enlazada la receta para que le echéis un vistazo si todavía no la conocéis. Bueno, pues para preparar la ensalada de brócoli estilo César, le he llamado de esa manera pues un poco por los ingredientes que voy a utilizar. Voy a preparar una salsa muy sabrosa con un toquecito así de anchoas, un toquecito un poco saladito, bueno, pues para acompañar esta ensalada de brócoli, y además pues le vamos a añadir unos croutons, unos panes tostados, picatostes, dependiendo de cada sitio le llamamos diferente, y un poco de queso. Por lo tanto, vamos a añadir ingredientes similares. Evidentemente no es una ensalada César, pero se puede parecer bastante. Y en este caso vamos a aprovechar para utilizar el brócoli, como os digo, de una manera diferente. No lo voy a utilizar crudo del todo, aunque se podría, porque a la mayoría de las personas ese toque de sabor y de crujiente excesivo, en algunos casos por la falta de costumbre sobre todo, del brócoli sin cocinar, pues puede causar cierto rechazo. Entonces lo que vamos a hacer es una cocción a medias. Vamos a cocinarlo bien al vapor o bien en el microondas. Yo voy a utilizar el microondas porque me parece que es mucho más rápido y además no mancho prácticamente nada. Bueno, pues en este caso vamos a hacer una cocción justo para que adquiera ese color verde brillante cuando se empieza a cocinar, quite un poco ese sabor más fuerte que tiene el brócoli cuando está crudo. Hay gente que dice que sabe a hierba, bueno, pues ese sabor un poco más fuerte de verdura, y vamos a conseguir una textura crujiente pero un poco más blandita. Si vosotros queréis probarla con el brócoli crudo tal cual, por supuesto que también sería una versión perfecta para poder preparar. ¿Qué conseguimos de esta manera? Utilizar, que nuestro cuerpo utilice absolutamente todos los nutrientes que tiene el brócoli. El mayor problema que tenemos cuando cocinamos el brócoli, que yo creo que esa es una de las razones que causa mucho rechazo a la mayoría de las personas, es que nos pasamos cocinándolo. El brócoli no tiene que estar sobrecocido porque adquiere un color muy feo, una textura bastante desagradable, como que se deshace, una especie de puré, y además, bueno, pues el sabor pues no es tan bueno como cuando se cocina un poco menos. El tiempo de cocinado cuando lo hervimos no debería superar los 10 minutos. Hoy, como lo vamos a hacer al vapor, en el microondas, pues rondará alrededor de los 5 minutos. Así que acortamos un poco también ese tiempo de cocinado. ¿Que os ha sobrado brócoli del día anterior? También lo podéis utilizar agrandando ese plato para preparar esta receta de ensalada de brócoli. Bueno, y aquí tengo el brócoli, son 2 tallos de brócoli porque veis que son chiquitines, en total son aproximadamente unos 500 gramos, tal y como lo tengo. ¿Qué ocurre? Que solo voy a utilizar los ramitos, es decir, los vamos a ir sacando poco a poco y vamos a tratar que sean de un tamaño más o menos parecido. Una vez que los tengamos cortados, si alguno tenemos que cortarlo por la mitad, bueno, pues también tenemos esa posibilidad. En esta ocasión, como os he dicho antes, no voy a utilizar el tallo, pero por supuesto que no lo tiro. Este tallo lo guardo, lo pelo, lo utilizo en otras recetas. Una ya os he dejado, el carpaccio de brócoli, y otra sería un revuelto. Está delicioso también el tallo del brócoli en revuelto, y os lo dejo por aquí arriba enlazado.
Y una vez que tenemos todo el brócoli ya cortado, pues lo llevamos a la fuente. Si lo tenéis mojadito de lavarlo, no pasa nada, porque nos va a ayudar también a que se genere ese vapor que necesitamos para que se cocine perfectamente. Así que lo cubrimos también con film transparente, que nos va a ayudar a que se genere ese vapor. ¿Qué ocurre cuando utilizamos el film transparente? Pues que, como veis, hay que elegir un recipiente que tenga cierta altura para tratar de que el film no quede en contacto directo con los alimentos. Eso sí, en el momento en que termine el tiempo de cocción del microondas, tenemos que sacarlo y abrirlo, porque el film va a hacer vacío, se va a ir hacia abajo y va a quedar casi como si estuviese sellando el brócoli. Así que lo vamos a cocinar a potencia máxima durante 5 minutos. Y una vez que han transcurrido los 5 minutos de cocción, ya lo podemos abrir. Cuidado siempre cuando abráis el film, porque va a salir el vapor y nos podemos quemar. Como veis, ya ha adquirido ese color verde brillante, y si os fijáis en la parte blanca empieza a ponerse transparente. Bueno, pues en ese momento, dependiendo de vuestro gusto, lo tendremos ya listo. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar a que se enfríe, así que lo retiramos y seguimos preparando la receta. Para preparar la salsa, el primer ingrediente que voy a utilizar son unas anchoas en conserva, anchoas en aceite de oliva. Este va a ser el puntito salado, es decir, la cantidad de sal inicial por lo menos que añadamos a la receta, porque tienen un contenido elevado de sal y por lo tanto es mejor rectificar al final si me hace falta más sal cuando pruebe la receta, cuando pruebe la ensalada, que tener que decir que salado está esto, no tengo ya remedio, no se lo puedo quitar. Bueno, vamos a utilizar también un diente de ajo. Y una puntualización que os quiero hacer en relación a las conservas de anchoas mientras pelo el diente de ajo. Bueno, pues son una semiconserva. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que vengan en lata, en frasco de cristal o en el formato que vosotros las hayáis comprado, se deben guardar siempre en frío. Es vamos a decir, una conserva un poquito especial, que tiene esa particularidad, es decir, no es como una lata de atún, que realmente la podemos guardar fuera del frío. En este caso, siempre hay que guardarlas en refrigeración. Bueno, añadimos también el diente de ajo al vaso de la picadora, ya sabéis que es de mi batidora de brazo, que tiene este procesador de alimentos que es comodísimo para utilizar en muchísimas recetas. Le voy a añadir también 2 cucharadas de aceite de oliva. En lugar de aliñar directamente el brócoli, bueno, pues vamos a mezclarlo para que quede emulsionado con el resto de los ingredientes de la salsa. Le voy a añadir también una cucharada, que ya la tengo aquí medida, de vinagre de manzana, directamente también al procesador de alimentos. Y aquí tengo yogur natural. Podéis utilizar también yogur griego si queréis que os quede un poco más espeso. En principio 2 cucharadas soperas. Si al final veis que se os queda escaso y queréis un poco más, es muy fácil volver a añadir más cantidad de yogur, porque realmente ya no necesitaríamos ni siquiera el procesador de alimentos. Lo podríamos hacer incluso mezclándolo con una cuchara. Así que también al vaso, y vamos ahora a triturarlo todo junto. Para ello colocamos la tapa y preparamos, por supuesto, el brazo de la batidora. Y aquí, como siempre, tenemos 2 posibilidades: o dejamos trocitos, es decir, poco batido la salsa, o la dejamos lo más homogénea posible, que es lo que voy a hacer yo en este caso. Así que le damos a la batidora para triturar. Bueno, con unos poquitos toques, como todos los ingredientes son muy blanditos, pues ya vais a ver que nos ha quedado perfectamente homogénea la salsa. Y aquí la tenéis. Otro de los ingredientes que voy a utilizar son unas hojas de lechuga. En concreto aquí tengo pues 6 hojas de lechuga de hoja de roble, que me encanta siempre utilizar porque además tienen esta variedad de color blanco, verde y un poco amoratado. Bueno, pues en este caso nos va a combinar además pues muy bien. Podéis utilizar, por supuesto, cualquier variedad de lechuga, incluso otras hojas verdes como pueden ser los canónigos, la rúcula o las espinacas baby, por ejemplo.
tendréis muchísimas posibilidades. ¿Qué voy a hacer? Ya está lavada y lo que hago es picarla, trocearla, para que después pues sea más cómodo a la hora de comerla. Como todavía tengo el brócoli enfriándose, vamos a reservar un poco la lechuga hasta el momento de montar el plato. Y vamos a preparar el siguiente ingrediente, que sería el queso. Aproximadamente unos 25 gramos de queso. Queso curado. Generalmente la ensalada César lleva queso parmesano, que es un queso italiano muy curado. En este caso yo voy a utilizar un queso cheddar, que es diferente, otra variedad de queso que también es bastante curado. ¿Que tenéis queso manchego curado? Perfecto. Queso de oveja, queso de cabra o el queso que sea de vuestra región, de vuestra localidad, para que nos resulte mucho más asequible y mucho más fácil. Lo cortamos así en lascas finitas para que luego nos quede mejor repartido por la receta. Reservamos también el queso y ya vamos a comenzar a montar la ensalada. Lo primero que vamos a hacer, evidentemente, es coger un recipiente, una fuente que nos resulte cómoda y, a ser posible, vistosa a la hora de servir, de llevar a la mesa. Vamos a hacerle una camita, una base con las hojas de lechuga. Intentar que os queden bien hacia las esquinas, porque en el centro es donde vamos a colocar después el brócoli. Por lo tanto, no es necesario que rellenemos demasiado la fuente en el centro, sino que vamos a tratar de llevar las hojas un poco hacia las esquinas. Cuando ya tenemos colocada toda la lechuga, vamos ahora ya con el brócoli, que como os digo, vamos a centrarlo, a colocarlo un poco en el medio. Evidentemente, otra forma de colocar o de servir una ensalada y colocarlo todo, por ejemplo, más rápidamente, es coger un recipiente grande, mezclarlo incluso con la salsa y después servirlo. ¿Qué pasa? Pues que es menos vistoso, menos visual. Ya sabéis que yo siempre os digo que juguéis con los colores y con las texturas de los ingredientes. En este momento le añadimos también el queso y lo vamos echando por encima y ya vemos que nos empieza a hacer ya un poco más de contraste. En vez de tanto verde, bueno, pues ya vamos poniéndole un poco más de color a la receta. Y sería una de las, de los ingredientes, el ingrediente principalmente proteico, que nos va a ayudar a tener un poco más de saciedad. Una característica o un ingrediente típico de las ensaladas César suelen ser los picatostes, como os he dicho al principio de la receta. Y en este caso, pues aquí los tengo. Como veis, son muy perfectitos, son comerciales, pero los podéis hacer perfectamente en casa con unas rebanadas de pan que podáis cortar en cuadraditos o en tiritas, los lleváis al horno, los tostáis y ya tenéis perfectamente también vuestros picatostes. Y el último ingrediente, que lo hemos preparado antes en el vaso de la batidora, pues sería la salsa. Así que salseamos por encima y ya tendríamos nuestro plato. Voy a ir así un poco más rápido. Y aquí ya tenemos nuestra ensalada de brócoli estilo César terminada. Bueno, en el tiempo que llevo enseñándoos a preparar recetas saludables, creo que la variedad de ensaladas ha sido enorme, con lo cual tenemos que desterrar un poquito, desterrar no, que es muy conveniente incluirlas en la alimentación diaria, pero quiero decir que tendríamos que aprender a preparar ensaladas diferentes, no solo de lechuga y tomate, que nos puede servir muy bien como acompañamiento, pero en este caso pues tendríamos un plato principal o un plato perfecto para tomar como plato único en la cena. Así que espero que vayáis poniendo en práctica todas estas recetas un poco más novedosas, diferentes a lo habitual. Así que espero, como siempre, que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.